tardes. Habían pedido y derechos. Luchemos contra los recortes del gobierno de Rajoy. Recortes en educación. Recortes en sanidad. Más de 2 millones y medio. Luchemos contra los recortes del gobierno de Rajoy. Trabajo, legitimidad y derechos. El gobierno de Rajoy está recortando en sanidad, está recortando en la ley de dependencia, en educación. Las pequeñas y medianas empresas en contra de los recortes del gobierno de Rajoy. Trabajo, dignidad y derechos. El gobierno de Rajoy ha recortado en sanidad, ha recortado educación, el ley de dependencia, con más de 5 millones y medio de parados. La pasión de capita y el día está amaneciendo. El día está amaneciendo.
mayo, trabajo, dignidad y derechos. Dignidad y derechos. Recorte en sanidad. Recorte en educación. Todo viven las grandes multinacionales. Trabajo, dignidad y derechos. Primero de mayo, uno del trabajador. En contra de los se habían concentrado tantas agresiones al mismo tiempo de capitalismo contra los derechos conseguidos por los trabajadores y trabajadoras de Europa. El robo con la reducción de salarios, la reducción de la libertad de negociación colectiva, el aumento de la precariedad, el retroceso en la lucha de las mujeres trabajadoras por alcanzar la igualdad, la disminución del salario diferido mediante la eliminación de servicios públicos, la ampliación de las diferencias de clase, destruyendo el Estado social y transformando los servicios públicos esenciales en asistencialismo, lo que nos lleva a una sanidad y educación para ricos y otra para pobres. Estos son algunos de los elementos del catálogo de políticas neoliberales que la derecha más reaccionaria, al servicio de sus intereses de clase, está imponiendo con el pretexto de la crisis. Todo esto se puede completar con dos datos, producto de la aplicación de estas políticas. El 22% de los hogares españoles vive por debajo del umbral de la pobreza y 5.600.000 personas están desempleadas en España. El gobierno del Partido Popular desarrolla sus políticas en una orgía desenfrenada de recortes, que pretenden dibujar una democracia post-crisis donde los poderosos puedan acabar con la dignidad y las libertades de la clase trabajadora. Con el pretexto de la crisis nos presentan como necesario e inevitable aquello que la derecha siempre quiso poner en práctica. Están poniendo en práctica las mismas políticas del Fondo Monetario que llevaron a la ruina a los países latinoamericanos, a sabiendas de que no van a crear empleo y que van a sumergir a nuestro país en una profunda depresión económica. Más paro significa más desesperación y unos trabajadores dispuestos a aceptar peores condiciones laborales a la hora de encontrar empleo. Eso que no se olvide nunca. Para la derecha nada importa si consiguen que al salir de esta crisis los poderosos sean más poderosos y los trabajadores sean más dependientes y tengan menos derechos. Creen que los ciudadanos le han dado un cheque en blanco por 4 años. Están al servicio de los que están y eso es lo único que les guía. Pretenden hacer creer a los ciudadanos que la culpa de la crisis la tiene el déficit público, cuando todos sabemos que estas consecuencias tienen una única causa: los desmanes de los sectores financieros y el capitalismo más salvaje, y por supuesto la poca voluntad política de cambiarlo. El salario real ha estado 10 años disminuyendo y con unos bancos que ofrecían créditos para compensar esta caída, enriqueciéndose de esta manera. Ahora nos empobrecen aún más con los recortes y nos culpan.
y muchos de nosotros no lo estamos creyendo. La reducción de las inversiones públicas previstas en los presupuestos generales va a tener como consecuencia el aumento del desempleo hasta superar los 6 millones de personas antes de que acabe el año, como ha reconocido el propio gobierno, y la desaparición de miles de pequeñas empresas y autónomos. ¿Por qué no lo dijeron en campaña en vez de presentarse como salvadores del país? La eliminación de servicios públicos solo pretende facilitar a la iniciativa privada a estos negocios. Su único objetivo es aumentar las diferencias sociales entre los que tienen y los que no. Esta reforma abandona las políticas redistribuidoras de riqueza, que se conseguirían mediante una acertada y justa política fiscal, sin vías de escape. La reforma laboral, aprobada por el gobierno del PP y que sigue, tal y como reconoce el preámbulo del Real Decreto, la reforma iniciada por el anterior gobierno, ya se ha demostrado inútil para crear empleo y para resolver las debilidades de la industria de nuestro país. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo es salvajemente agredido mediante la potenciación de contratos teóricamente específicos para las mujeres, que lo único que han conseguido ha sido aumentar la precariedad de la mujer trabajadora. La contratación mediante contratos a tiempo parcial, contratos fijos discontinuos, sin estabilidad concreta, condena a las mujeres a la inestabilidad laboral y a la dependencia económica. Los falsos esfuerzos por resolver el desempleo juvenil están llevando a los trabajadores más jóvenes a aceptar el empleo sin derechos y a crear un colectivo de personas sin ni siquiera esperanza. Así, el desempleo juvenil supera el 50% y con este dato, la reforma de la sanidad excluye inicialmente de tener tarjeta sanitaria a mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca. Así llegamos al 123 aniversario del 1 de mayo. Con un imperialismo campando por su ancha y aplastando los derechos de los ciudadanos en multitud de países, con una libertad de prensa y un derecho a la información que depende de los intereses de las grandes corporaciones empresariales propietarias de los medios de comunicación. Pero también es un 1 de mayo de lucha obrera. El Partido Comunista de España está firmemente comprometido con la estrategia de movilización sostenida contra los recortes del PP, desde su estrategia de alternativa social y democrática anticapitalista. El éxito de las huelgas generales y de las manifestaciones sindicales, las movilizaciones convocadas el 29 de abril y este 1 de mayo, el aumento del apoyo electoral de Izquierda Unida en Asturias y Andalucía, que han contribuido a frenar a una derecha que parecía imbatible, nos sitúan en un halo de fuerza y esperanza para acabar con estas políticas. Por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por la igualdad entre hombres y mujeres trabajadoras, por la defensa de los servicios públicos, por la dignidad. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! Me comunican por aquí que ahora después en la caseta municipal hay un día de fiesta que se puede bajar allí a tomarse y a almorzar allí, a tomar lo que queráis.